Traje una plancha, hermanas, Dios las bendiga en esta tarde. Pero quisiera, antes de empezar la lección, hermanas, que todas las hermanas que están allá atrás se vengan, porque déjenme decirles que las preguntas van a ser para las que están mero atrás. Entonces, más vale que se vengan para que escuchen mejor las preguntas. Entonces vamos a pedir a las hermanas que se vengan, que se acerquen, acérquense. Y vamos a pasar, hermanas, esto para que... Hermanas, en esta tarde vamos a tener una clase que esperemos que sea de edificación para cada una de nosotros. Y esta clase que vamos a tener, hermanas, es de todas muy conocida. Vamos a estudiar a una mujer que quisiéramos en esta tarde, hermanas, que todas, primeramente imitáramos a Cristo, porque hay que imitarlo a Él, pero que imitáramos a esta mujer y que en esta, de hoy en adelante, hermanas, salieran muchísimas, pero muchísimas Lidias. Entonces, ustedes ya vieron en el programa que dice, Lidia recibe la palabra, es el título de esta tarde. Entonces, saludos, hermanas, gracias primeramente por haberme invitado, por invitarme cada vez que nos invitan. A nosotros nos ayudan porque nos ponen a estudiar. Entonces, gracias a ustedes, reciban saludos de la congregación donde venimos. Estamos en Saltillo, como dijo la hermana Martínez. Tenemos casi 50 años, casi ya llegándole a los 50 años de estar trabajando en las cosas del Señor. ¿Sí? Y estamos muy contentos en esta tarde. Entonces, vamos a ver que tenemos una lectura en Hechos 16, del 13 al 15, y también al versículo 40. Esa es la lectura en que vamos a basar en esta tarde nuestra lección. Pero vamos a ver, hermanos, también que esta lectura por nosotros es muy conocida. Entonces dice así, Hechos 16, del 13... Y un día del sábado salimos a la puerta junto al río donde solía ser la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, y el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y constriñónos. En otra versión dice, y nos obligó, ¿verdad? Muy bien, entonces, Lidia, hermanos, el vocablo Lidia no tiene significado. El vocablo Lidia no tiene significado. Nosotros en Saltillo los viernes estudiamos las mujeres de la Biblia. Tenemos ya un buen tiempo estudiando las mujeres de la Biblia. Entonces, algunas mujeres, el nombre de cada mujer, el nombre trae un significado, pero el significado de Lidia no lo encontramos. De las mujeres que hemos estudiado, algunas mujeres ni siquiera se les menciona el nombre, ¿verdad? Ustedes saben esto también. Entonces, Lidia no tiene significado. Solamente sabemos que es el nombre de una ciudad de Asia Menor, pero también es el nombre de una mujer. Entonces, el título de la lección es Lidia recibe la palabra. Recibe es igual a aceptar, obedecer, y la palabra, como de todos es conocido, la palabra quiere decir el evangelio. Entonces, Lidia recibe el evangelio, Lidia acepta el evangelio, Lidia obedece al evangelio. Muy bien. El tema general, hermanas, el tema que estamos manejando, que se va a estar manejando en este seminario, es recibir la palabra. Y el tema de hoy precisamente es Lidia recibe la palabra.
Muy bien. Estudiaremos, hermanas, y recordaremos quién es Lidia y cómo recibió la palabra. Y hoy nosotros, hermanas, que ya somos miembros del cuerpo de Cristo, una pregunta: ¿cómo la recibimos la palabra? ¿Cómo la recibimos? ¿Con alegría, con gozo, con desánimo, con indiferencia, cansadas, estresadas, aburridas? ¿Cómo la recibimos? Ahí es un interrogante para nosotros. ¿Cómo recibimos nosotros la palabra? Entonces, vamos a ver, hermanas, lo que es la palabra de Dios. Para todos es conocido, hermanos. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué recibió Lidia? ¿Y cómo la recibimos nosotros? Entonces, la palabra es el mensaje de Dios al hombre. Todos sabemos que es el mensaje de Dios al hombre. ¿Para qué? Para salvación. Es el poder de Dios para salvar. Y tenemos ahí Romanos 1:16, si alguna de las hermanas lo tiene y que tenga una voz bien hermosa. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿qué es la palabra del Señor? Es poder. Y no me avergüenzo, ¿por qué? Porque el Evangelio es poder. Entonces, si el Evangelio es poder, hermanas, es potencia, entonces el Evangelio no necesita anexos. ¿Cómo qué? No necesita ni de aplausos, ni de coros, ni de testimonios, ni de obras de teatro, ni tampoco necesita, hermanas, de fiestas, de obsequios y de todo lo que pueda atraer como el mundo atrae. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no necesitamos en la iglesia del Señor ni coros, ni aplausos, ni rifas, ni vendimias, ni nada? Y cuando esto se empieza a introducir en la iglesia del Señor, ¿qué dice la gente? Eso es para que se animen. Y entonces, si estamos buscando animar a la gente, ¿qué quiere decir? ¿Que el poder de Dios está obrando en nosotros? No. Si estamos desanimadas, el poder de Dios, la palabra de Dios no está obrando. Entonces no necesita la palabra de Dios de estas ayudas, entre comillas, que el hombre considera, ¿sí? Que dicen para que se animen las hermanas, para no estar tan aburridas, ¿sí? Para que venga más gente, para que nuestros jóvenes se animen. Y como dicen allá una palabra, y hablando de palabras, un hermano precisamente el hermano Suárez, nuestro vocabulario, ¿verdad? Dice, para que los jóvenes se alivianen. ¿Qué quiere decir? Que están tan decaídos que necesitan un impulso. Entonces, el poder, la palabra del Señor no necesita nada. En sí es poder y es potencia. Que nos quede bien, pero bien claro. No dice la adulterada. Y es el poder de Dios, la palabra es el poder de Dios para transformar las vidas. Y nosotros hemos visto, hermanas, gente que vivía en el mundo perdidamente y viene al Señor, y cómo su vida cambia, cómo se transforma, cómo de aquella gente que era una piltrafa se levanta, cómo aquella gente que no se interesaba por nada de repente es una persona muy activa en las cosas de Dios. Ahí está el poder de Dios, dice, transforma las vidas. Y tenemos ahí Romanos 12, 1 y 2, que es muy importante ese texto, Romanos 12, 1 y 2, si alguien lo tiene por ahí. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, que es agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. Qué bueno que está aquí la hermana. El 2 me hace un poquito, nos dice, no os conforméis a este siglo, sino entonces, si la palabra de Dios es potencia para transformar nuestras vidas, nos está diciendo Romanos, no se conformen a este mundo, sino hay que renovarnos. Hay que transformar nuestros cuerpos. Y 2 Corintios 7:1, ayúdenle a la hermana, no la dejen solita. 2 Corintios 7:1, ¿cómo dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, el Evangelio cuando viene a nuestras vidas, nos transforma, nos cambia totalmente. Entonces, ese es el poder del Evangelio. Es el poder de Dios para comprender también nuestra situación y condición pecaminosa y sus consecuencias. El Evangelio nos ayuda a comprender cuando nosotros estamos en una situación de pecado. Y déjenme decirles que nosotros tenemos la idea de que pecado, y pensamos que una persona pecadora es aquel asesino, aquella persona adúltera. Hermanas, pecado es, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es el pecado? Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, usted está oyendo la palabra del Señor. Usted todavía no es miembro, pero está oyendo la palabra del Señor. Y usted reconoce que necesita de Dios y no lo hace, ya está cometiendo un pecado. Entonces, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, el poder de Dios nos ayuda para comprender nuestro estado pecaminoso en que nos encontramos. Ahora, el pecado nos destruye nuestras vidas. Primeramente nos destruye física, luego nos destruye intelectualmente y nos destruye espiritualmente. Física, ¿cómo? Como los vicios, una persona viciosa, como su cuerpo se va deteriorando a causa de los vicios y se va destruyendo. Como las drogas destruyen a la gente, ¿sí? Luego, intelectualmente, ¿qué hace el pecado intelectualmente? Atrofia nuestro sentido, nuestra inteligencia para tener otra forma de ver a Dios. Y decimos, según intelectualmente, según yo, esto no es malo, según yo, esto no es pecaminoso, según yo, esto está muy bien. Entonces, intelectualmente nos atrofia la idea de Dios. Y espiritualmente, hermanas, lo más triste, ¿qué hace el pecado? ¿Qué hace el pecado? ¿Cómo nos destruye espiritualmente? Dice Isaías 59, 1 y 2. ¿Qué hace el pecado? No lo vamos a leer, pero nada más, ¿qué hace el pecado? Nos separa de Dios. Nuestros pecados han hecho una separación entre Dios y nosotros. Entonces el pecado nos separa de Dios. Y separados de Dios, ¿qué podemos hacer? Nada. No podríamos hacer nada. También, hermanos, la palabra de Dios es verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. No hay duda en la palabra del Señor. En esta escritura no hay duda. Y aún hay gente que dice, ay, pero ¿quién le escribió la Biblia? Hombres la escribieron. Claro, hombres la escribieron. No vino Dios con su dedo y escribió esta palabra. Pero Él inspiró a la gente. El Espíritu inspiró a la gente para que se escribiera esta palabra. Y tenemos escritores, hermanas, de diferentes estratos sociales que escribieron la Biblia y no hay contradicción en ella. ¿Por qué? Porque son inspirados por Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, también la palabra de Dios es vida para el oyente, ¿sí? Nos da vida. Siempre que se predique, siempre y cuando, hermanos, se predique con sencillez, en toda pureza, la palabra del Señor. Tenemos ahí 2 de Timoteo 1:13. 2 de Timoteo 1:13. Si alguien lo tiene por ahí, hermanas. Conserva, ¿qué? Retén la forma de la sana doctrina. Entonces, siempre y cuando la palabra del Señor se predique con sencillez, en toda su pureza, ya habíamos dicho, sin anexos. Y ya sabemos que son los anexos. Y hablando de esto, hermanos, de anexos,
hay un folleto que yo estoy recomendando. Me he impuesto la tarea de que a todas partes donde se me invite, yo quiero que las hermanas conozcan este folleto, ¿sí? Búsquenlo. Dice, ¿qué le está sucediendo a la iglesia? ¿Sí? Entonces búsquenlo y vean que la palabra del Señor en toda su pureza no necesita anexo. Fíjense que en una congregación, hermanas, las hermanas estaban flojeando mucho para ir los miércoles, a la reunión de los miércoles. Entonces, el predicador tomaba o los ancianos tomaron una solución. Dice, ¿por qué no vienen las hermanas los miércoles? ¿Por qué nos falta tanta gente? ¿Por qué nos falla tanto la gente? Y dice, porque nos ocupamos en recoger a nuestros niños de la escuela y luego tenemos que hacer la cena y luego ya se nos hace muy tarde. Todos los hermanos dijeron, bueno, pues hay una solución. Ustedes de la escuela vénganse aquí y vénganse, un grupo de hermanos va a preparar cena y por una módica cantidad usted se viene. ¿Cuántos son de familia? Pues que somos tantos. Bueno, con tanto ustedes van a cenar aquí, cenan, se llevan sus hijos cenados, vienen, asisten a la reunión y todo el mundo felices y contentos. ¿Solución? ¿No? Y las hermanas felices, encantadas, porque pues claro, venían, preparaban, cenaban y ya se iban contentas a su casa. Pero ¿solución? No, ¿verdad que no? Era el interés, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué decíamos? Que el Evangelio es poder de Dios y no necesita nada de anexos. Entonces, en esta tarde, bueno, ya vimos lo que es el poder de Dios, lo que es el Evangelio, lo que es la palabra, y todo esto que acabamos de ver lo recibió Lidia, lo hemos recibido nosotros. Ahora vamos a ver la historia de Lidia, y aquí es donde se va a poner bueno. ¿Por qué se va a poner bueno? Bueno, porque ustedes me van a contar la historia de Lidia. Entonces, yo creo, hermanas, sinceramente que todas conocemos la vida de Lidia. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién era Lidia? Lidia vivía en una ciudad que se llama Tiatira. Entonces dice la hermana que Lidia era una mujer que vivía, que vendía púrpura, ¿verdad? Y que Lidia era de Tiatira. ¿Y qué más sabemos de Lidia? A ver la hermana Delia. Adoraba a Dios. ¿Qué más podemos saber de Lidia? Era vendedora de púrpura. Entonces ya tenemos una visión de quién era Lidia. Bueno, vamos a ver, hermanas, que todo lo que ustedes han dicho es exactamente lo que dice la Biblia. Entonces dice que Lidia, hermanas, era una mujer. No nos dice la palabra del Señor si era casada, si era viuda, si era soltera, no nos dice nada, ¿verdad? Pero lo que sí nos dice que era una mujer emprendedora, era una mujer de negocios, era una mujer que tenía, dice un comentario, tenía una tienda, y en esta tienda vendía púrpura. Lidia es de Tiatira, pero nuestra historia que estamos viendo la encontramos ahora viviendo en Filipos, no en Tiatira, ¿verdad? Estuvo atenta a escuchar la palabra, dice la hermana. Muy bien, entonces dice que Lidia vendía púrpura. ¿Y qué era la púrpura a todo esto? La pintura, la púrpura, hermanos, era una pintura. Entonces Lidia vendía unas telas muy costosas porque estaban pintadas con la púrpura. ¿Y qué es la púrpura? Bueno, la púrpura, había un animalito que al animalito le extraían ese color rojo en varias tonalidades, ¿sí? Este animalito lo sacaban del mar, ¿sí? Era un marisco, pero dice que cada animalito lo exprimían y de cada animalito obtenían unas cuantas gotas de púrpura. Entonces
La púrpura era costosísima, porque se imaginan cuántos animalitos para sacar la cantidad suficiente para teñir una tela. Ahora, ¿qué particularidad tenía esta tela? Esa tela no la iba a usar ni usted ni yo. ¿Por qué? ¿Por qué no la iba a usar ni usted ni yo? Porque no la hubiéramos podido comprar. ¿Por qué no la hubiéramos podido comprar? Porque era exclusiva, solamente era para los reyes, para la corte, la usaban en la corte, los grandes magistrados, ¿sí? Lo usaban también los sacerdotes. Entonces, el rey Nerón prohibió en Roma que los súbditos, o sea, que cualquier gente usara esa tela. Entonces era una tela exclusiva. Nos da la idea entonces de que Lidia era, si era vendedora de púrpura, ¿cuál era su situación económica? Muy buena, muy buena. Económicamente Lidia era una mujer rica. No nos dice tampoco la Biblia si Lidia era judía, pero lo que sí entendemos es que si no era judía, ella era prosélita. O sea, ella se había convertido a Dios, ¿verdad? Se había convertido ella adoraba a Dios. ¿Por qué? Porque la encontramos con un grupo de mujeres. ¿En qué día? En día sábado. ¿Qué hacía ese grupo de mujeres? Oraban. ¿En dónde oraban, hermana? A la orilla del río. Entonces, se dice también que por lo tanto en Filipos no debe haber habido sinagoga, porque en los lugares donde no había sinagoga, los judíos se reunían fuera de la ciudad, o se reunían en lugares espaciosos. Y tenemos el ejemplo de los judíos cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Dónde se reunían a orar ellos en Babilonia? Dice, a la orilla del río. Se reunían a orar, a cantar, y a extrañar su país. Entonces, en breves palabras, hermanas, es lo que sabemos nosotros de Lidia, la historia de Lidia. Y luego, cómo ella, pero vamos a ver qué hizo Lidia para recibir la palabra, como que ya no soy yo. ¿Qué hizo Lidia para recibir la palabra? El Evangelio. Entonces, Lidia está con un grupo de mujeres y comentábamos, mi esposo y yo siempre tenemos mucho comentario, mucha plática, y comentábamos y decíamos, fíjate que aquí empiezan las reuniones de mujeres. ¿Por qué? Porque eran puras mujeres las que estaban a la orilla del río orando. Entonces le decía yo, mira, aquí esto da origen a las reuniones de mujeres, ¿verdad? A nuestras reuniones hermosas que tenemos ahora en muchas partes. Aunque algunos han dicho que no es bíblico la reunión de mujeres. Y cuando dicen que no es bíblico, le digo yo, bueno, no, tampoco la reunión de jóvenes. Y ya no dice nada. La persona que dice que no es bíblico que no es bíblico reunirnos así como nos estamos reuniendo ahorita, digo, bueno, tampoco a los jóvenes. Tampoco es bíblico que los jóvenes se reúnen, ¿verdad? Pero, qué hermoso, hermanas, cómo encontramos aquel grupo de mujeres reunidas orando. Y vamos a decir como por arte de magia, pero no por arte de magia, sino porque Dios lo mandó. ¿Quién llega ahí, aquel grupo de mujeres? Llega Pablo, llega Silas y llegan otros hermanos que los acompañaban. Pero volvemos a nuestra lección. ¿Qué hace Lidia? ¿Qué hizo Lidia para recibir el Evangelio? ¿Qué hacemos nosotros para recibir el Evangelio? Primeramente estuvo atenta, ¿sí? Primeramente estuvo muy atenta. Y nuestro hermano Luis Felipe nos decía en la mañana,
La importancia de estar atenta y la importancia del oído. Y se acuerdan ustedes cómo el Señor Jesucristo le dijo a la gente: tienen oídos, pero no oyen. Y nosotros tenemos un dicho que dice: por uno les entra y por otro les sale. ¿Quiere decir que se quedó algo? No se quedó nada. Entonces, estuvo atenta, puso interés, puso todo su interés, ¿sí? Para entender este nuevo mensaje. Para ellas era un nuevo mensaje que traían aquellas personas. Después, hermanas, de que está atenta, que pone su oído, que pone todo su oído para escuchar la palabra del Señor, viene un proceso, ¿sí? Después de ese proceso, viene que Dios abre su corazón. Dios abrió su corazón. También el Señor le dijo: ¿tienen ojos? No ven, ¿sí? Y su corazón está lleno de grasa, está engrosado. Entonces, cuando un corazón está lleno de grasa, está engrosado, no va a abrirse para recibir la palabra del Señor. Entonces, abrió su corazón, abrió su mente, puso todos sus sentidos, ¿sí? Y recibió la palabra del Señor sin prejuicio. ¿Qué quiere decir, hermanas? Que recibió la palabra del Señor sin prejuicios. Es que él era samaritano. Era samaritano de Samaria, ¿no? Sin prejuicios. Pero los prejuicios solo cuando Sí, hubiera puesto pretexto. Cuando nosotros prejuzgamos, o sea, todavía no sucede una cosa y nosotros ya estamos juzgando. Eso es prejuzgar, prejuicio. Ya estamos emitiendo un juicio antes de conocer. Entonces, ella recibió la palabra de Dios sin juzgar, sin dudar, sin decir: no es verdad, ¿de dónde vienen estos hombres? Mira, vienen todos andrajosos. Pues acuérdense que Pablo y Silas habían navegado, ¿sí? Y muchas veces tenían que caminar. Entonces, no creemos que andaban de corbata y de traje, como ahora nuestros predicadores, ¿verdad que no? Entonces, ella no dudó tampoco de aquel mensaje. Naturalmente, hermanas, que cuando escuchó aquel mensaje, ¿de qué hablaba el mensaje? ¿De qué hablaría el mensaje? Pues nada más que el Evangelio. No habló Pablo otra cosa más que acerca de Jesús. Claro que sí. Entonces, tampoco dudó diciendo: bueno, pues a lo mejor estos son engañadores, a lo mejor traen otros dioses, a lo mejor traen una nueva filosofía, ¿verdad? Porque ahí teníamos nosotros a los griegos, que ellos tenían muchas ideas, mucha filosofía, pero ella abre su corazón y recibe la palabra, ¿sí? Y al aceptar ella la palabra, hermanas, ¿qué se produjo en Lidia cuando ella aceptó la palabra? Una cosita bien pequeña, pero que engrandece. ¿Qué fue lo que recibió Lidia al aceptar? ¿Qué recibe ella? Tuvo fe, ¿verdad? Nació en ella, cae aquella semilla en el corazón de Lidia y tuvo fe. ¿Qué dice Romanos 10:17? Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, usted no puede tener fe si no ha escuchado el Evangelio. En este librito que les mencionaba, hermanos, dice, ahí ustedes búsquenlo y vean, y dice que tan solamente con que tú llames Padre a Dios, ya eres su hijo. Que no tienes que hacer nada más. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿sí? Entonces la fe es por el oír. Entonces, al escuchar Lidia, al abrir su corazón, al recibir la palabra de Dios, se produce en ella la fe, y esa fe
la lleva ¿hacia qué? Hacia el bautismo, ¿verdad? En ese mismo día. ¿Qué quiere decir, hermanas? Que Lidia ya tenía en su corazón algo, ¿verdad? Y que Dios, ella escucha aquel mensaje y Dios da el crecimiento. ¿Se acuerdan que dice? Que uno es el que riega, uno es el que siembra, otro es el que riega. ¿Y quién es el que da el crecimiento? Dios es el que da el crecimiento. Entonces, hermanas, cuando nosotros decimos de una hermana que pasan años y años y años y años en la iglesia y no crece, ¿qué estará pasando con esa hermana? ¿No será que no ha abierto su corazón? ¿Verdad? Si está escuchando y escuchando y escuchando la palabra en toda su pureza y no crece la hermana y está siendo regada constantemente y no crece, no se desarrolla, porque así sucede que en la iglesia tenemos hermanas, niñas, que no desarrollan nada. Entonces, la fe produce obras, ¿sí? Aquí en este caso la obra fue que Lidia se bautizara en aquel mismo día. Entonces, vamos a ver. Y esa fe, hermana, esa fe que obra hizo que obedezcas a todos los mandamientos de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, el mensaje, y la fe está obrando en nosotros, ella nos impulsa, esa fe, a obedecer todos los mandamientos de Dios. Y luego, transforma nuestra vida a una nueva vida. Efesios 4, 21 al 24. Si alguien lo tiene, este texto es muy importante. Efesios 4, si lo tiene alguien. Efesios 4. No, 4, 21 al 24. 21 al 24. Y en verdad la habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Correcto, hermana, gracias. Entonces, también, hermanas, hace que nosotros tengamos amor por Dios y por su palabra. Cuando ya la palabra está en nosotros, que nosotros hemos abierto el corazón, esa palabra hace que nosotros tengamos amor por Dios y por su palabra. Y si tenemos amor por Dios, vamos a tener amor por nuestros semejantes. Si tenemos amor por la palabra del Señor, eso nos va a impulsar a que nosotros llevemos el evangelio a otras gentes, a que así como nosotros tenemos amor por su palabra, que nosotros, hermanas, seamos portadoras del mensaje y que otra gente venga y conozca la palabra del Señor, ¿sí? Y que al mismo tiempo desarrolle y crezca. Esa palabra, hermanas, hace que nosotros tengamos amor e interés para llevar el mensaje a los perdidos y que esas personas se ganen para Cristo. Entonces, si nosotros, hermanas, todo ese proceso se ha producido en nosotros, no nos vamos a quedar contentos con nada más nosotros aprender la palabra. Entonces, otro punto muy importante, hermanas, y esta es una pregunta para cada uno de nosotros. Nosotros como Lidia, ¿cómo estamos recibiendo la palabra? ¿Cómo la estamos recibiendo? Ya nosotros conocemos, ya nos bautizamos, ya estamos en la iglesia del Señor, pero ¿cómo estamos recibiendo la palabra? ¿Creemos, hermanas, sinceramente que es el poder de Dios o dudamos? ¿Creemos o dudamos de la palabra del Señor? Debemos de creer, ¿verdad? Y ya dijimos, no necesitamos nada que nos anime. Cuando dicen, es que es para que se animen, quiere decir, estamos muy desanimadas. Decían unas personas, vengan con nosotros porque tenemos un culto de avivamiento. Le digo, si tienen un culto de avivamiento, es porque están muertos. Y los cristianos no estamos muertos, estamos vivos, ¿verdad? Entonces, Lidia, hermanos, siendo comerciante, rica, dejó todo. Fíjense que ella cerraba la tienda
el sábado, porque el sábado lo dedicaban todo el santísimo día. ¿Para qué? Lo dedicaban al Señor. Entonces, este es un ejemplo de lidia para nosotros, hermanas. Cómo nosotros a veces no podemos dejar las cosas materiales, ¿sí? Si usted, hermana, tiene un negocio X, el que sea, usted dedíquele completo su día de adoración al Señor y no diga, ay, es que no puedo cerrar la tienda. Pues Lidia cerró la tienda, ¿sí? Y no pasa nada, hermanas, al contrario. Y esa es una forma de que usted va a mostrar su fe. Entonces, ¿qué estamos dejando nosotros? Que si Lidia dejó su negocio, su tienda, nosotros ¿qué estamos dejando por el Señor? Si tenemos nosotros la palabra del Señor en toda su pureza, ¿qué dejamos? Y a veces dicen, ¿por qué no vino a la reunión, hermana? Ay, hermana, llegó mi hija y me dejó todos los niños. Pues lléveselos. Me llegó visita, me llegaron mis hijos y como nunca vienen, ay, pobrecitos, los tengo que atender, les tengo que hacer sus tortillitas y sus cosas y todo. Ay, Dios. Entonces, hermanas, ¿qué dejamos nosotros? ¿Sí? Luego, cuando se nos invita, hermanas, a trabajar, a repartir literatura y todo eso, que decimos, ay, yo no puedo caminar, y luego nos encontramos a la hermana por allá en el parque, como dijo que no podía caminar, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos dejando por el Señor? Nosotros debemos dejar todo por el Señor. O sea, Dios en primer lugar. Dios en primer lugar, sí. Y luego también vamos a acordar, hermanas, que hay gente que trabaja y está amontonando dinero. ¿Para qué? Digo yo, ¿para qué? Viene la muerte, hermana, y no nos llevamos ni el vestido que nos gusta, porque nos van a poner el primero que encuentren. ¿Sí? Entonces, hermanas, todo se va a quedar, aquí todo se va a quedar. ¿Qué dice la palabra del Señor? Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Muy bien, entonces, ¿qué dejamos? Entonces, otra cosa, hermanas, ¿estamos atentas a la hora de la reunión? ¿O estamos contando las vigas, viendo a ver cuántas arañitas encontramos allá arriba en el techo? ¿Sí? ¿O me estoy durmiendo? ¿O estoy aburrida? ¿O estoy enojada? El hermano que dio el mensaje de cómo tiene uno que sacar su ira, ¿sí? Entonces, o estoy enojada, o estoy de mal humor, hoy no era mi día, y hoy no les hablo a las hermanas porque hoy no estoy de humor. No, hermanas. O también, hermanas, hay hermanas que a la hora de la reunión están escribiendo notas o están leyendo. Lee la Biblia. Me imagino yo que les encargan capítulos a leer y a la hora de la clase o del mensaje están leyendo. Conocimos a una hermana en una congregación, ella se llevaba un vaso con limones partidos y a la hora del mensaje la hermana estaba chupando sus limones, chupe sus limones. Otra llevaba dulces y volteaba y les repartía dulces atrás, dulces adelante, ¿sí? Otra cosa, hermanas, ustedes, las hermanas de aquí, tienen todas las posibilidades del mundo, tienen cafetera, tienen uno, nosotros allá en México ya quisiéramos tenerla en nuestra casa, ¿verdad, hermanas? Y en una congregación vimos que las hermanas entraban y salían, y entraban y salían, y entraban y salían, y iban a tomar café, y regresaban, ¿sí? Celo por las cosas de Dios, celo por la palabra de Dios, ninguno. O vamos al baño o nos distraemos con los niños. Si traemos niños, estamos con ellos distrayéndonos. Entonces, ¿cómo estoy recibiendo la palabra del Señor? O, otra cosa más triste, las hermanas que se duermen, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que te duermas, hermana? ¿Cómo puedes ver 2-3 horas de televisión y no te duermes? Y 1 hora que vienes a escuchar la palabra del Señor, estás dormida. Conocimos en la ciudad de Torreón, no sé si hay aquí gente de Torreón,
Si hay gente, sí, gente de Torreón, conocimos una hermana y la hermana se dormía, pero la hermana tenía una habilidad tremenda. Ella tenía su Biblia abierta y estaba dormida y de vez en cuando abría los ojos y le daba vuelta a las hojas y ella seguía dormida. ¿Recibiendo la palabra del Señor como Lidia? No. Entonces decimos, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy tan desanimada? ¿Por qué esta iglesia? Y luego no me incluyo yo, sino digo, ¿por qué la iglesia no crece? Hermana, pues con semejantes miembros, ¿cómo va a crecer? ¿Sí? Con todas esas cosas. Entonces, o estamos jugando, o estamos, no lo digo por la hermana, estamos entrando y saliendo constantemente, ¿verdad? Pero no lo digo por la hermana, a la hermana le tocó, ¿verdad? Le tocó. Entonces, eso es, hermanas, cuando tenemos niños y ahí voy, y ahí vengo, y ahí voy, y ahí vengo otra vez con ellos. Entonces, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Tenemos que educarlos, ¿verdad? Y saber que es una hora la que vamos a dedicar para las cosas de Dios. Entonces, abrimos el corazón, hermanas, sin prejuicios, o juzgamos al orador y a la misma palabra de Dios. Ay, otra vez el mismo hermano va a predicar. O nos informamos, ¿quién va a dar la lección ahora? El mismo hermano, ay, creo que me va a dar la migraña y no voy. Me siento un poco mal, me bajó la presión. Inventamos. Y no lo digo por la hermana, la migraña, Entonces, hermanas, y luego, si tenemos un hermano que nos hable la palabra en toda su pureza, pero con mucha dureza, que decimos, Dios mío, dura es esta palabra. Pero eso no es raro, aún al Señor le dijeron sus discípulos, dura es esta palabra. ¿Y qué les dijo el Señor? Ay, pobrecitos, los voy a hablar con más amor, con más tiento, no los voy a poder tocar, dijo. Si se quieren ir, váyanse. Pero la palabra del Señor se tiene que hablar en toda su pureza. No sé si a la hermana Delia le ha tocado, tenga experiencia, pero a mí sí me han dicho, hermano, usted habla muy duro. Digo, pues lo bueno es que no estoy hablando de mí, estoy hablando como dice la palabra del Señor, nada más ni nada menos. Si les viniera a contar mi historia, pues a lo mejor se las iba a contar muy dulce, muy buena, ¿verdad? Entonces, por último, hermanas, permitimos que Dios obre en nuestro corazón como el de Lidia, o le obstruimos con quejas y excusas también. Quejas y quejas y quejas y quejas, y de la hermana, y del hermano, y del predicador, y del otro, puras quejas. Y el Evangelio, así estamos haciendo que el Evangelio no crezca en nuestros corazones. Pero si abrimos en nuestro corazón, hermanas, vamos a obtener resultados. Y este resultado será motivo de gozo, de paz, de fe, de esperanza, para recibir las bendiciones de Dios y la herencia de la vida eterna. Y ya para terminar, nomás me faltan unas 3 hojas, no se crean, ya vamos a terminar. Ya para terminar, como conclusión diríamos, hermana, Lidia, ¿quién era Lidia? Ya vimos que era una mujer rica, una mujer de muy buenos sentimientos, ¿sí? Una mujer que nos da un ejemplo de ¿qué? ¿Un ejemplo de qué nos dio Lidia? De fe, de entrega, de trabajo, de servicio. Porque después de que se fue bautizada, ¿qué hace con los apóstoles? Los hospeda, ¿sí? Y anoche veía yo a las hermanas dispuestísimas para hospedar. Hermanas, si no lo van a creer ustedes, pero hay lugares donde hermanos no quieren hospedar. Dicen, no, yo tengo mi casa muy chiquita. Y ahora como el gobierno está haciendo casas muy chiquitas, no, mi casita es de Infonavit. Hermana, no le estoy preguntando la situación de su casa, ¿verdad? Dice, no, mi casita es del Infonavit, que son bien chiquititas, no cabe nadie. Digo, pero sí puede caber una persona o 2 personas, cuando tenemos
La disposición. Entonces Lidia tuvo la disposición y nos da el ejemplo de cómo hospedó a aquellos hombres. Y si Lidia era sola, era viuda o era soltera, allí pudo haber habido prejuicios. No, porque ¿qué va a decir la gente de mí si voy a hospedar a puros hombres? Dios bendito, después mi buen hombre. No, nada, no pensó en nada de eso. Entonces, su posición económica, hermanas, vamos a decir, no le estorbó para servir al Señor. ¿Qué hizo al oír la palabra? La oyó sin excusas, sin prejuicios. Ahora, hoy en estos días, ¿cuántas hermanas somos como Lidia? ¿Cuál es nuestra actitud para oír la palabra de Dios en la iglesia? ¿Cuál es nuestra actitud? Ya el hermano en la mañana nos habló con qué actitud nosotros debemos recibir la palabra del Señor. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud para con nuestros hermanos y con nuestras hermanas? Para con nuestros visitantes, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Sí? ¿Osca? ¿Fría? No, hermanas, nosotros tenemos que, en nosotros debe de brillar la luz. Dice que debe la gente debe de saber que en nosotros se refleja Cristo. Sí. Entonces, anhelamos conocer al Señor, hermanas. Deseamos que se llegue el domingo, que se llegue el miércoles, que se llegue el viernes. Amén. ¿Anhelamos? O decimos, ay, otra vez domingo, qué pesado, Dios bendito. ¿Sí? No importa, hermanas, cuál sea nuestra condición física, ni nuestra condición económica, nosotros debemos de servir al Señor. ¿Sí? Después, hermanos, de aceptar al Señor, ¿cómo le estamos sirviendo a Él? Con nuestros bienes, como lo hizo Lidia. Estamos poniendo nuestra casa a la disposición de nuestros hermanos. Hoy nuestros hermanos nos están, en esta ciudad nos están hospedando. Pero cuando nosotros tengamos una reunión en nuestras congregaciones, ¿qué actitud vamos a tomar? ¿O nos vamos a hacer las desentendidas? ¿O no vamos el día que van a arreglar el hospedaje para los hermanos? Aquí, como nuestras hermanas esposas de predicadores, nosotros hemos tenido muchas hermanas, manifestaciones del poder de Dios. Casi por 50 años nos han hospedado en muchos lugares, en muchísimos lugares. En unas partes hemos dormido en el suelo, en otros yo en alguna parte cuando menos me sentía como la reina de Saba. Mi única vez que me he sentido como reina de Saba por el lugar donde nos hospedaron, pero también hemos ido a pueblitos donde no hay nada, donde las hermanas nos ofrecen todo lo que tienen. Fuimos a un pueblito del estado de San Luis Potosí, donde lo único que comían las hermanas eran unas gorditas, era lo único, sin más nada, pero las hermanas nos estaban dando todo lo que tenían. Entonces, ¿cómo mostramos nuestra fe? Servimos, ayudamos a la obra de Dios. El ejemplo lo tenemos de ese seminario, hermanas. Qué comida tan riquísima, o sería el hambre que traíamos, pero qué comida tan riquísima. Anoche a Gloria nos supo el menudo, hermanas. Ahora a mediodía, en la mañana, el cafecito y todo. Entonces, ahí no es el trabajo de un solo hermano, de una sola congregación. Sabemos que es el trabajo de muchas hermanas y que muchos hermanos se han desvelado y muchas hermanas se están desvelando y están dando su tiempo. Entonces, quisiéramos, hermanas, que hoy y siempre haya muchas Lidias en la iglesia y que nunca nos cansemos de hacer el bien, ¿sí? Y que siempre, hermanas, que hospedemos a alguien, pensemos que sin saberlo nosotros estamos hospedando ángeles. Que Dios los bendiga, hermanas.